Casi siempre lo más importante, que es lo más importante es el pues nos vamos contentos, hemos ganado. Hasta ahora nos estábamos yendo, creo que orgullosos, porque estábamos trabajando bien, pero nos vamos contentos. Sin duda que es lo más importante, porque como dije en la previa del viernes, los equipos se construyen a través de las victorias y nosotros no estábamos consiguiendo las victorias, aunque creo que estábamos siendo mejor que el rival. Hoy ha sido un partido muy duro, sabíamos a lo que veníamos y nos hemos adaptado muy bien al partido. Hemos tenido la fortuna, la desfortuna de un rebote, de meter la primera que hemos llegado, pero la que no nos ha sonreído otros días, pues nos ha sonreído hoy. Sin embargo, las dos más claras que hemos tenido, pues no las hemos tenido. Entonces toca sufrir, toca sufrir. Quiero dar las gracias a la afición del Hércules que sigue viniendo, que sigue viniendo. Gracias de verdad, de todo corazón. Y quiero agradecer al club, a Sátira, por el trato que me han dispensado, por lo menos a mí. El trato que se me ha dispensado en este club merece mi reconocimiento. No, por todo, son detalles que se merecen el reconocimiento y de las gracias. Con respecto al partido, tenían la urgencia, la necesidad imperiosa de ganar. El equipo somos, creo que un poco mejores con balón de lo que hemos hecho, pero hoy hemos estado parecidos. No hemos querido sufrir, hemos tenido aproximaciones peligrosas a parte de Olympic, pero no han tenido una ocasión de gol clarísima, que digas tú, mano a mano, como hemos tenido nosotros. Y al final dejar la portería a cero, nosotros somos un equipo con mucho potencial y casi siempre tenemos gol. Se pone el partido muy pronto de cara para vosotros, pero al final la segunda parte, como ya has dicho, mucho sufrimiento. ¿Qué le ha faltado al Hércules para poder controlar este partido? Le falta alegría. Le falta la alegría que nos va a dar vernos con resultados positivos. Porque lo que no tenéis que... Yo no tengo ninguna duda, y los jugadores tampoco, y creo que mucha de la afición tampoco, es que el camino que estamos llevando es el correcto. Llevamos 4 partidos oficiales y en uno hemos sido peor que el rival y hemos perdido. Pero nosotros 3 hemos sido iguales o mejores y nos ha sonreído hoy. Hasta ahora no se ha sonreído. Entonces, creo que estamos en el camino para que este equipo sea un equipo grande. Yo no trabajo para ganar solo hoy, yo trabajo para ganar todos los días. Mi único objetivo era este. No tengo que pensar solo en el Elche y en Gitano, solo es mi objetivo. Pero para conseguir un objetivo corto y luego poder conseguir el objetivo a largo, tenemos que tener unos mecanismos de trabajo y unos mecanismos de juego que sean sólidos y que estén basados en nuestras virtudes, en nuestros defectos, en las virtudes del rival y en los defectos del rival. Desde ahí tenemos que ser sólidos. Y esto es lo que estamos buscando, ser sólidos como hoy hemos sufrido. Es que todos los días no va a tocar sufrir. Enrico Pérez también no va a tocar sufrir. Pero espero no pagar caro cualquier aproximación del rival como he pagado hasta ahora. Espero que las ocasiones de gol sean las que decantan quién tiene que ganar el partido. ¿Se hace difícil preparar un partido para un campo en estas condiciones? Se hace difícil preparar un partido cuando has jugado 120 minutos contra un rival, has perdido los penaltis y en el cómputo del partido ha sido mejor. Pero hay 3 minutos en los que especulas y le pagamos muy caro. Eso es lo difícil, levantar que estos jugadores sigan creyendo en lo que están trabajando cuando no están consiguiendo éxito. No especialmente el partido de Olympic es más difícil porque sea un campo desperdiциal o porque sea el tipo de equipo que es. Es por las circunstancias que nos rodean, por lo que resulta mucho más complicado de conseguir el nivel óptimo de activación y de motivación. Sea como fuere, jugar en un campo así por abajo es complicado. Pero debemos tener a veces un poco más de personalidad, pero vuelvo a repetir, no puedo achacar nada a mis jugadores ahora, estando con la ansiedad que estamos, con la presión que están soportando y con las sensaciones de haber hecho buenos partidos y no haber ganado. Entonces,
te vuelves a encontrar con un gol, te vuelves a ver por delante en el marcador y se te vuelve a agarrotar todo, se te vuelve a agarrotar por la necesidad de ganar. Es difícil ganar, pero cuando este equipo empiece a ganar con los mecanismos que se están trabajando y que se entrenan, el equipo va a adquirir muchísima confianza y esa confianza va a ser la que nos dé el jugar como entrenamos. Estamos entrenando todavía mucho mejor como jugamos y eso es un barómetro muy claro de que todavía nos angustia la competición. Has cambiado 3 piezas hoy del 11 inicial, parece que esas se ajustan más a lo que tú quieres en el terreno de juego hoy. Has ganado, con ese cambio has ganado, ¿no? Hemos ganado. Entonces, cuando ganas, toca poco, pero yo les sigo pensando, esos 3 cambios que hemos hecho nos han dado estabilidad, nos han dado aplomo. Vamos jugando con la Liga, con la Copa, con la Liga hemos ido jugando. Me duele muchísimo, y se lo he dicho a ellos, no poder vestir a Sellés. Me duele mucho, porque creo que merecía, pero es que solo pueden ir 16 y por las circunstancias tienes que decidir, pero me duele de llevar a algunos jugadores, me duele mucho. ¿Estos puntos crees que van a necesitar un efecto bálsamo para lo que... ¿Sabes lo que pasa? Que deben serlo, pero si luego llegamos con la leche licitana y no sale buen partido y sufrimos con la leche licitana, pues van a decir, esto ha sido flor de un día. Y yo sí que os aseguro que estamos en el camino positivo, en el camino adecuado. La victoria debe ser, sí, nos debe dar estabilidad, nos debe dar confianza, nos debe dar paz, paz con balón, paz sin balón. Hoy no hemos podido apretar ni arriba porque tampoco el rival dejaba. Entonces, una de nuestras partes o de nuestras urgencias de quitarle el balón al rival y tenemos que quitárselo muy cerca de nuestra área. Es muy difícil combatir un juego así, es muy difícil porque hay una jugada que te duermes, muy difícil, y ellos lo trabajan muy bien y lo hacen muy bien, esto no es fácil. Y creer en este juego como han jugado ellos. Es que esto no es fácil. Me río mucho de la crítica cuando un equipo dice, no, esto es para. Me río mucho. Me cuesta mucho trabajarlo y creer en ello. Cuando ahora todo el mundo estamos enamorados de esto les va a dar muchos puntos. Como sigan creyendo, les va a dar muchos puntos. Sin el tiempo. Pese al sufrimiento que está relatando, especialmente en la segunda parte del equipo, sí que es cierto que en el caso de que Fernando hubiese acertado las dos, o al menos una de las dos ocasiones claras de gol que las que ha gozado ante Rangel, posiblemente el encuentro hubiese sido mucho más placentero para ver. Es evidente que la distancia en el marcador genera incertidumbre. Creo que la segunda es penalti. Él lo dice, parece que se lo confirman, se lo confirman, porque justo cuando va a golpear tú no tienes que dar una patada fuerte al jugador para el penalti. Si solo con lo que le roces, cuando va a golpear, que llega ya cansado y demás, haces que se desequilibre. Yo creo que es penalti. Pero hoy creo que el árbitro, igual que el otro día, y siempre hablo de ellos, porque creo que es una parte determinante del resultado, yo hoy, aunque ha sido penalti, yo puedo entender que una jugada se puede equivocar, como el otro día que me pitan penalti que no es. A mí me pitan que no es, y hoy que parece que sí que es, no lo pitan. Bien, yo puedo entender que te puedes equivocar una jugada. A mí lo que no me gusta es que lo mismo para mí sea distinto para el otro. Mientras no me hagan eso. Claro que se puede equivocar, como me equivoco yo, claro, pero eso no es criticable. No, es criticable que eso. ¿Qué te quedas hoy? ¿Con el trabajo del equipo o con la victoria? Con las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y si tienes que elegir una? No dijo, porque va unido. El resultado ya ha venido en base al trabajo, no ha venido de suerte. No ha sido un partido que aquí hemos ganado de suerte. Hemos hecho otras cosas de muy claras. Por unas dos aproximaciones del rival, merecemos la victoria. Eso es lo que yo creo. ¿Hemos sido mucho mejor que él? No. Pero hemos hecho más cosas de gol, claro. Pues merezco la victoria. Lo que difícil es, ¿no? Pero lo que no me acabo está haciendo fuerza. Preparamos un partido desde la idea de que yo venía con ansiedad, de trabajarlo muy en la línea de variables. Y bueno, ellos a un minuto y medio se encuentran con el 1-0, recibo bien. Y se les abre el cielo, ¿no? Y bueno,
ha tocado remar y hemos remado y nos hemos quedado en la orilla. Vuelve a revolucionar el partido Toni Vela, ¿no? Ha sido salir él. Sí, es la idea era el equipo. Habíamos analizado mucho al Hércules y sabíamos también que nos iban a plantear un partido muy duro, muy de contacto, muy de choque, así se ha visto en los cambios, con el Pardo, un central principal, dejando a Miñano y a Granel fuera, que eran titulares. Nosotros también tenemos que ir a esa segunda jugada. Yo creo que solucionamos muy bien, salvo el gol ese que penalizamos muy caro. Y la semana pasada se apuesta, como he comentado de manera, volver a la segunda parte, esta semana se vuelve a apostar a la segunda parte. ¿Por qué no se opta por algo como Toni? Porque los partidos se trabajan, he hablado con Toni. Toni tal vez es de los jugadores técnicamente más de toda la categoría. Pocos jugadores he visto yo así, pero tiene que el fútbol que le cuesta lo tiene que aprender porque la segunda tal vez si se nota jugando tiene la oportunidad porque no hay espacio. Yo he hablado con él, lo he hablado de los compañeros también, que necesitamos que en ese partido, en esos primeros momentos cuando los partidos no están cortos, cuando no hay espacios, él se ponga el mundo de trabajo, ¿no? Y en esa estamos, y lo conseguimos, y si no, será un futbolista que revoluciona las segundas partes y hoy estaba trabajado el partido para eso, porque si os dais cuenta físicamente el equipo termina muy bien. ¿Sí? Y tras llegar al descanso con el 0-1, una segunda parte se ese doble cambio, se va por el partido, pero por momentos se podría haber escapado porque se ha jugado prácticamente a la pelota rosa. No se ha jugado la boleta rosa, se ha ido por el partido, el 0-1 no nos valía. Evidentemente que jugamos contra el Hércules. Tal vez uno o dos jugadores suyos es nuestro presupuesto, ¿no? Y es normal que tu volcado tengan alguna situación de contra, ¿no? Es normal, pero lo teníamos que hacer, teníamos que ir a por el partido. En Baleares lo hicimos, estuvimos 500 ocasiones y no nos llegaron ellos. Pero que jugamos en el Hércules, Fernando, Peña, Granel, Portillo, palabras mayores de la categoría. Igualmente no dudamos de la calidad de los jugadores del Hércules, pero realmente sobre el terreno de juego yo he visto un Olympique muy superior. Sí, pero lo que cuenta es el resultado y quién la invoca, ¿no? Y ello es lo que te digo, tal vez ese partido con 0-0 vamos a final, o tal vez les empatamos y es mucho más fácil entrar el segundo, pero ellos con la experiencia que tienen y muchas veces hasta con, y no me gusta hablar, pero con el consentimiento del árbitro, han ido parando el partido y cuando llegábamos a León y no lo volvían a parar. Pero yo en cuanto al equipo, va, lo que me duele tanto es por el trabajo que hacen, cómo creen, cómo van y que nos está penalizando tanto medio error, no llega casi ni a eso, porque un centro que despeja mucho por ciento, pero se lo he dicho a Félix al principio, que una persona fuerte, seguir insistiendo y se arregla con el mismo en Estalla y antes después va a caer, porque los tres partidos que hemos visto, vosotros creo que también lo habéis visto, salvo el de Baleares y el equipo ha sido diferente. Entrenador, ¿se va con la sensación que hoy el Hércules ha tenido vida gracias a sus errores del equipo? Sí, digamos que el error, porque la circunstancia esa, porque es que no la puedes decir hasta que no es un error, ¿no? Tal vez en el primer balón que anticipa Fernando, que es un jugador de espacio, que es un jugador que es goleador en segunda vez, pero bueno, vosotros también no lo habéis visto en este grupo, pero en el grupo cuarto, Fernando es de San Roque y Fernando es para los mayores, ¿no? Es Cartagena. Entonces, lo he hecho centrado, despejamos y es que nos pegan el tobillo, nosotros nos metemos. O sea que, contra eso, complicado porque
te podrías quejar de que el jugador de que Bali no llega hasta el que va a cerrar también, o sea, que quiere correr, quiere despejar, quiere llegar, o sea, que no. Son circunstancias que se dan la vuelta y bueno, yo creo, en lo que a mí me respecta y por la sensación que yo tengo, faltándonos algo de remate, yo creo que el equipo, la gente se ha ido contenta, creo que está con el desempeño del equipo, ¿no? Pero hay que seguir. ¿Qué le preocupa más o le quita más el sueño? ¿El hecho de que por el momento las victorias se resistan o el hecho de que el equipo acumule partidos consecutivos sin oportunidad de empate? Sí, a ver, me preocupa que los jugadores no se caigan, es decir, que les pueda la ansiedad, porque son jugadores hiperresponsabilizados, están muy responsabilizados con el club, muy identificados con el club, quieren agradar al club, al presidente, a la directiva, a vosotros, a los aficionados, entonces no quiero que les pueda la ansiedad, ¿no? Que sigan creyendo, que sigan yendo, es un clic, el 0-1 al 1-0 es muy pequeño y lo que más me preocupa es eso, ¿no? El levantarnos, pero bueno, para eso estoy yo y lo vamos a levantar. Por tanto, después de 3 partidos un punto, esta semana será importante el trabajo psicológico, ¿no? Sí, esto hasta es bueno que como sábado, un día menos para pensar, entonces va a ser dura la noche, va a ser duro mañana levantarse, pero vamos a ir y el equipo hay que ver que también tiene cosas positivas, que domina los partidos, que aparece Pepín, que la semana que viene queremos que aparezca el vaquero, todo eso nos hace más fuertes y ya se dice. Explicaba el técnico de Hércules que el Olympic tiene una idea clara de juego, que la está trabajando y que tiene que creer en ella. Supongo que se sigue creyendo. Totalmente de acuerdo con el míster. Creemos, vamos y seguiremos. Y que llegue al vaquero, que llegue a Pepín, esperemos que lo del FIFA sea poquito, que estemos todos, que empujemos y que antes o después esto le daremos una vuelta. Mirar, ya te digo, hoy contra todo un Hércules, alineación inicial, Valiente 2 partidos en segunda vez, Víctor 2 partidos en segunda vez, Mario 2 partidos en segunda vez. En Utiel, en Cruz Imperial, en Alcira, Luis Acosta 2 partidos en segunda vez con 19 años y competimos. Entonces, a seguir no es fácil, pero estoy encantado con la plantilla y con su trabajo sobre el salud y con el apoyo de la gente, que la verdad que hoy ha dado gusto. Nos preguntan por redes sociales si será una temporada de sufrir porque tenemos un punto de 9 posibles. Si lo vemos ahora, evidentemente, pero es que va a ser sufrir todos los domingos de aquí hasta la jornada 38. Cuesta a nosotros, le meten 4 ayer al Reus con el presupuesto que tiene, mira el Hércules que hoy ha ganado y lleva 4 puntos, con lo que es el Hércules. El Baleares le empata al Ilicitano, el Olot con el presupuesto que tiene Viper de Zaragoza, está todo tan complicado. Lo único que hay que seguir, como decía el míster, creyendo en la idea, creyendo en el trabajo, perseverar y darle la vuelta a la tortilla. ¿Plan de semana? Lunes entrenamiento, martes descanso, miércoles y viernes entrenaremos en Manuel y el jueves en la Murta y el sábado a las 7 a Terra. 5 para 5 también. ¿Y también? Sí, en todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, digo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que para mí yo creo que ha sido demasiado castigo, ¿no? Perder. Creo que no hemos estado mal, incluso creo que hemos puesto más fútbol, hemos intentado jugar más. Es verdad que tampoco hemos tenido ocasiones claras de gol, creo que apenas hemos tenido un par de ocasiones. Creo que es un partido igualado y no era para perder y con mucho era empate, pero bueno, hemos perdido. No, a mí injustamente, pero la realidad es que hemos perdido.
se ha pagado ese medio error que decía el entrenador? Bueno, ha sido muy pronto, ¿no? Hemos tenido tiempo de reacción, ¿no? para poder darle la vuelta al partido, ¿no? Es un minuto y medio, pero es verdad que ese gol ahí de Camoral, porque venían un poco con bastante presión, ¿no? Y eso les ha dado bastante seguridad a la hora de afrontar el partido, ¿no? Pero bueno, al final son cosas de fútbol, ¿no? Para mí ha sido mala fortuna, al final acaba entrando y nada. Al final nosotros hemos tenido mucho tiempo para marcar y empatar, pero no lo hemos conseguido. Dejando de lado un poco la entidad del Valle y el nivel del Hércules, ¿qué le falta al Olímpico? Que la semana pasada muchas ocasiones no se materializan, esta semana pues no tantas ocasiones, pero sí con todo, sobre todo la segunda parte. ¿Qué falta para remontar el partido? Bueno, yo creo que deberíamos de preocuparnos, ¿no? Si el juego no llegara y no llegan las ocasiones, ¿no? Porque mientras se hagan ocasiones de gol y el equipo llegue arriba, yo creo que será cuestión de tiempo, ¿no? Una vez quiera entrar el balón, ¿no? El fútbol es algo muy bueno, pues llegarán los resultados. Pero para mí preocupante sería que el equipo no generara ocasiones, ¿no? Y no llegan arriba. No creo que sea nuestro caso, hay que tener paciencia, acabamos de empezar y hay que seguir trabajando, que pienso que estamos haciendo un buen trabajo durante la semana, porque se está reflejando en el partido y a ver si tenemos más suerte. A nivel personal, ¿te encuentras más cómodo con un poco más adelantado que como hace 15 días? La verdad es que tengo igual, ¿no? He jugado mucho de medio centro, prácticamente toda la carrera y media punta también, no son manos, no tengo problema de jugar sin ustedes. Diego, contaba anteriormente el míster que después de 3 partidos un punto sumado le preocupaba que el equipo cayese psicológica, moralmente. ¿Cómo has encontrado a tú con esto? Bueno, claro que ahora el grupo está bastante fastidiado, ¿no? Porque acabamos de perder, ¿no? Además era en casa y con mucha ilusión de ganar, ¿no? Y al final si hubieras ganado ahora sí que estás con 4 puntos en casa y parece que el juego se resume en resultados, ¿no? Y te da una tranquilidad, ¿no? No ha sido así y hay que estar tranquilos, mantener calma, esto acaba de empezar y a esperar a pensar ya la semana que viene, hay que levantar la cabeza rápido, no vale la pena lamentarse porque este partido ya ha pasado.